¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para una batalla muy pero muy especial. Hoy en el canal nos vestimos de fiesta porque vamos a hacer la comparación y la batalla de dos discos de Kiss muy especiales porque son dos discos en vivo. Y esta es una batalla que lo han pedido muchos de ustedes, así que gracias y está dedicada a todos los que ven el canal, pues seguramente la van a disfrutar mucho. Les pido, antes de arrancar, que me cuenten en los comentarios de dónde miran estas batallas, así podemos saludarnos. Bueno, vamos a empezar ya mismo a presentar estos dos discos. Por un lado, tenemos el Kiss Alive de 1975, que es un disco icónico, un disco muy, pero muy especial en la historia de Kiss, no solamente porque fue el primer disco que llevó a Kiss a un éxito comercial muy importante, sino que también fue el disco que salvó las papas de la banda, porque si ese disco no hubiera funcionado, realmente la historia de Kiss hubiese sido muy diferente, quizás hoy no tendríamos a la banda presente y no habría seguido durante tantos años. ¿Por qué Kiss Alive es tan importante? Los primeros tres discos de Kiss, Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, fueron realmente un fracaso comercial para la banda y para la discográfica en ese momento Casablanca, que estaba en grandes problemas financieros. Y la misma decide darle una última oportunidad a Kiss y sacar un disco doble que reflejara lo que era Kiss en vivo, que era lo que la gente iba a ver. Porque lo que pasaba era que Kiss tenía éxito en vivo, la gente iba a verlo, pero sus discos no vendían porque sus discos no reflejaban el poder y la fuerza que Kiss tenía en el escenario, junto con los maquillajes, los trajes y los efectos especiales tan importantes y tan distintos para esa época. La realidad es que el disco Alive fue un éxito tremendo, también un disco que catapultó al tema Rock and Roll All Night, convirtiendo este último tema en un himno del rock and roll de todos los tiempos. Este disco está producido por Eddie Kramer. Si bien ha habido mucha controversia a lo largo de los años, podemos decir que el disco Alive es un disco grabado en vivo y postproducido luego en el estudio. Las voces, guitarras y bajos fueron grabados nuevamente para cubrir las fallas que Kiss tenía en ese momento en vivo porque saltaban y andaban por todos lados. Entonces los recitales de Kiss tenían muchas fallas musicales en ese momento. Sin embargo, Peter Criss tuvo una performance perfecta, la cual no tuvo que regrabar absolutamente nada, y esto contado por los mismos miembros de Kiss. Justamente recién comentaba, el disco estuvo producido por Eddie Kramer, que casualmente es el productor también del otro disco que vamos a poner hoy frente a frente, que es Kiss Alive 3. Ya un Kiss más maduro, sin el maquillaje, sin sus miembros originales, en este caso Gene Simmons, Paul Stanley, Bruce Kulick y Eric Singer en la formación. Aquí un Kiss que tenía un catálogo de canciones mucho más importante. Recordemos que Alive solamente tenía los de los primeros tres discos. Y tiene también un sonido que también, si bien estuvo producido en vivo, fue grabado en vivo, también tiene una postproducción bastante importante y se puede notar un sonido un poco más pulido, un poquito más refinado, ¿no? Y también un sonido mucho más heavy, mucho más ayornado a la época de los 90. Es un disco muy duro, muy bueno, con muchos temas, que resulta muy interesante para escuchar. Como dije recién, un sonido mucho más moderno, a diferencia de Alive 1 o Alive, que tiene un sonido mucho más crudo y mucho más directo. Pero bueno, esto sería la comparación de los dos discos. Vamos a meternos ya mismo en lo que es la batalla, porque son muchos temas. Son 16 temas que tiene cada disco, en realidad Alive 3 tiene 17, pero el último tema es el himno de Estados Unidos, así que lo vamos a dejar aparte y vamos a solamente poner frente a frente a los 16 temas de Kiss de estos discos. Vamos a empezar ya mismo con la batalla, contador en cero, esperamos a ver qué pasa y arrancamos. Bueno, el tema número 1 en Kiss Alive es Deuce, el gran tema de arranque de Kiss de todos los tiempos, para mí el mejor tema de arranque de Kiss de todos los tiempos, una versión muy potente, muy interesante. Con un Gene Simmons a tope, gritando como loco y haciendo lo que hacía Kiss en ese momento, que era enloquecer a sus fans en el escenario. Y luego en Alive 3 tenemos como primer tema Creatures of the Night, que también es una versión
muy potente y muy buena, muy buena. Sin embargo, en este caso, y creo que va a estar difícil para mí darle puntos a Alive 3 por lo que significa Alive 1 para mí personalmente, pero en este caso el punto es para Alive 1 o Alive 1-0. Tema número 2. Bueno, en este caso se complica porque en Alive tenemos Strutter, que es un gran inicio también. Las primeras épocas de Kiss se caracterizan porque sus shows empezaban con Deuce y después seguían con Strutter directamente. Un arranque tremendo. Pero en Alive 3, perdón, tenemos Deuce como segundo tema, que yo dije que Deuce es el mejor tema para mí para arrancar. Creatures of the Night es un gran tema, sin embargo Deuce le gana. Y como segundo tema, si bien Strutter me parece tremendo tema, tengo que volver a darle el punto a Deuce, así que es 1-1. Tema número 3. Bueno, acá tenemos una complicación, porque en el tema número 3 de Alive tenemos Got to Choose, que es un tema que a mí me gusta mucho, muchísimo me gusta, y me gusta mucho más esta versión más rápida, más eléctrica, que la versión de Hotter Than Hell, que es con la que arranca el disco. Me gusta mucho más esta versión. Pero en Alive 3 tenemos I Just Wanna, que es un tema muy bueno, muy rock and rollero, muy bueno. Y está difícil, pero en este caso, si bien Got to Choose me encanta, se lo voy a dar, no me peguen, pero se lo voy a dar al Alive 3. 2-1 gana Alive 3. Tema número 4. Bueno, en el tema número 4 tenemos en Alive Hotter Than Hell una versión tremenda también, muy superior a mi juicio por lo menos a la original del disco Hotter Than Hell. Un gran tema, una gran versión, muy potente y tremenda, muy potente y muy eléctrica. Y tenemos en Alive 3, tenemos Unholy, que también es un tema, es el tema con el que arranca Revenge, es un tema de Gene Simmons, muy bueno. Es una contienda muy complicada, pero en este caso me voy a inclinar por Hotter Than Hell y por esta versión magnífica, así que es un 2-2. Tema número 5. Bueno, otro tema, otra complicación tenemos acá. La verdad que está muy difícil y por ahí los temas que ganan por muy poquito. En este caso tenemos en Alive, tenemos Firehouse. Tremendo tema como continuación de Hotter Than Hell también. Con la sirena y todo muy arriba, muy bueno. Y en Alive 3 tenemos Heavens on Fire, que es una versión también demoledora, de lo mejor. Si la versión de Animalize es buena, la versión de Alive 3 es 10 veces mejor. Sin embargo, tengo que volver a darle el punto a Alive con Firehouse y esto es 3-2. Tema número 6. Bueno, acá tenemos en Alive tenemos Nothing to Lose. También una versión maravillosa, una de los primeros temas de Kiss que me volvieron loco realmente cuando empecé a escuchar. Alive fue mi primer disco de Kiss y esta versión de Nothing to Lose me voló la cabeza. Fíjense, no me quedó nada. Muy buena versión realmente. Y en el caso de Alive 3 tenemos Watching You, que es uno de mis temas preferidos de Kiss. Realmente uno de mis temas preferidos de Gene y de Kiss y de la primera época. Sin embargo, me voy a tener que quedar con esta versión tan eléctrica y tan potente de Nothing to Lose, con Peter Criss gritando a lo loco y con Gene cantando también, muy desaforado. Otro punto para Alive. Tema número 7 tenemos en Alive Come On and Love Me. También una versión muy buena y mucho más potente y mucho más eléctrica, con las guitarras mucho más presentes que la versión de Dress to Kill, que también es muy bueno porque el tema es excelente, es un tema de Paul maravilloso. Un rock muy básico, muy cuadrado, pero muy bueno. Uno de los mejores temas de Kiss, sin lugar a dudas. Esta versión de Alive me gusta mucho más que la del disco. Y en Alive 3 tenemos Domino. En esta oportunidad, si bien la versión es buena, no me gusta tanto ni como la de Revenge, ni como la del Unplugged. Así que, sin dudas, otro punto más para Alive y que ya está sacando ventaja. Tema número 8. Bueno, en Alive tenemos Parasite. Un tema, pero duro como pocos. Un muy buen ejemplo de lo que Kiss nos entrega en el disco Hotter Than Hell. Y esta es una versión también muy buena. Excelente, diría yo. Y en Alive 3 tenemos I Was Made for Loving You, que es una buena versión también. A mí me gusta un poco más porque me gusta el solo que hace Ace
el original me gusta más que esta versión, es una muy buena versión. Vuelvo a decir, acá hay temas que pierden, pero por nada, son detalles nada más. Este es otro punto para Alive y entonces estamos 6-2. Bueno, vamos al tema número 9, que es el último tema del disco 1 de Alive. Y bueno, Alive 3 es un disco solo, así que seguimos. En el tema, en Alive, tenemos She. También, lo mismo que venimos diciendo, una versión larga con el solo de Ace, muy potente, muy buena, a todo lo que era Kiss en esa época, en el 75, que era una locura. Una muy buena versión. Y en Alive 3 tenemos I Still Love You, que también es una muy buena versión con un Paul cantando muy bien. Para mí no es tan buena la versión como la del Unplugged, que es la mejor, pero sí me parece que está al nivel de la versión de Creatures of the Night, está bastante bien. Sin embargo, la dureza de She no puede perder contra I Still Love You, otro punto para Alive. Tema número 10, inicio del segundo disco de Alive, tenemos Watching You. Y el tema número 10 en Alive 3 es Rock and Roll All Night. Una versión muy cortita, pero muy potente y muy buena. Yo diría que para mí es una de las versiones que más me gustan de Rock and Roll All Night. Y está muy difícil porque Watching You, esta versión es mejor que la de Alive 3, que no le dimos el punto. Tendríamos que dársela acá. Sin embargo, Rock and Roll Online me gusta quizás más la de Alive 3 que la de Alive 1, que viene después. Así que es bastante complicado. De cualquier manera, yo no soy tan amigo de los clásicos, así que voy a ir con Watching You y es un nuevo punto, perdón, pero es un nuevo punto para Alive. Tema número 11. Bueno, aquí tenemos el tema más largo de la historia de Kiss. Creo, corríjanme si estoy equivocado, pero me parece que no hay un tema más largo en algún disco de Kiss que la versión de 100.000 años que está en Alive 1. Una versión de, creo que son 12 minutos, realmente con un solo de batería de Peter Criss espectacular, con Ace haciendo lo que tiene que hacer en la guitarra, con el tema 100.000 años que para mí es uno de los mejores de la historia de Kiss. Realmente una joya, una joya. Solamente poner el disco para escuchar ese tema ya es una experiencia maravillosa. Y en Alive 3 tenemos Lick It Up, que es un tema que nunca me encantó. Lick It Up es un clásico de Kiss, se ha convertido en un clásico de Kiss. No es un tema que me encante, sin embargo esta es una muy buena versión, mejor que la original, a mi juicio por supuesto. Sin embargo no puede perder 100.000 años ante Lick It Up, otro punto para Live. Esto es una gran paliza, pero bueno, es lo que yo pienso, obviamente que espero los comentarios de ustedes para ver qué piensan ustedes. Vamos con el siguiente tema. Y acá también es un problema porque en Alive tenemos Black Diamond, una versión hermosa, espectacular, deliciosa, con un Peter Criss a tope, con Paul también haciendo la intro de una manera espectacular, un tema que se disfruta con todas las bombas al final, es un tema que se disfruta de principio a fin. La verdad que esta segunda cara de Alive es maravillosa. Y por el otro lado tenemos en Alive 3, tenemos Forever, que es un tema muy lindo, quizás la balada de Kiss que más me gusta, y esta es una versión muy buena. No sé si es mejor que la de Hot in the Shade, la original, pero está a ese nivel. La verdad que, no sé, puede llegar a estar al mismo nivel, y es una de las baladas más lindas de Kiss. Sin embargo, al lado de Black Diamond, que es uno de los mejores temas de la historia de Kiss, otra vez pasa lo mismo y otro punto para Alive. Tema número 13. Bueno, acá tenemos algo distinto, porque después de lo que son las bombas y toda la explosión de Black Diamond, tenemos Rock Bottom, un tema que arranca con la intro más tranquilita y después arranca el rock and roll, que es Rock Bottom, que es una muy buena versión también, rápida. Esta versión, les cuento, seguramente lo saben, pero por las dudas, esta versión Kiss no la tocaba en vivo, no tocaba Rock Bottom en vivo. Esto fue grabado durante una prueba de sonido en alguno de los shows. Y lo incluyeron porque la verdad que es un tema que está bueno y es un tema distinto a los que Kiss venía haciendo normalmente. Y en el caso de Alive 3 tenemos Take It Off, una muy buena versión de un tema muy bueno. La verdad, esto es uno de las batallas o de las contiendas más difíciles para definir. Podría ir a un empate, pero, y lo estoy pensando en este momento, pero la verdad es que como Alive 3 realmente es un muy buen disco, un disco muy sólido, pero Alive es
tanto mejor o es tan bueno que le ha sacado tantos puntos. En este caso, si bien Rock Bottom me encanta, el punto se lo voy a dar a Take It Off y es un tercer punto para Alive 3. Tema número 14. Bueno, acá tenemos una contienda difícil porque podría decir que son los temas que menos me gustan de las dos épocas, ¿no? Hablo de, en el caso de Alive tenemos Cold Gin, que es un tema que me gusta, pero en este caso me gusta más la versión de estudio que la versión en vivo con el solo tan largo. Me gusta mucho más la versión en estudio. Y por el otro lado tenemos I Love It Loud, un tema de Creatures of the Night, que también, si bien ha sido un tema muy difundido, un tema muy conocido, es un tema que la verdad es que cansa un poquito, ¿no? Es un tema muy monótono, así que acá está medio difícil, y no sé cómo resolverlo realmente. Y voy a optar por dárselo al que es más clásico. Si bien no estoy tan seguro de que este punto tiene que ir para este lado, pero es la forma de resolverlo porque los dos temas, por lo general, no me interesa escucharlos demasiado, por lo menos estas versiones. Así que se lo voy a dar a Cold Gin, a pesar de ser un tema más largo y cansador que I Love It Loud, que es un tema más cortito en esta versión y está bueno, pero se lo voy a dar a Cold Gin, así que es un nuevo punto para Live. Tema número 15. Bueno, acá tenemos un duelo de clásicos, pero de recontraclásicos de Kiss. Tenemos, por un lado, por Alive, tenemos Rock and Roll All Night, que esta es la versión de Rock and Roll All Night que hizo famoso al tema y también que hizo famoso a Kiss, porque, como les he contado al principio del video, en los primeros 3 discos, si bien Rock and Roll All Night está en Dress to Kill, no pasó a mayores. Sin embargo, esta versión más potente, con un solo en el medio que no tiene la versión original, hizo que Kiss tuviera esta relevancia y que este tema tomara carácter de himno. De rock and roll, por supuesto. Y por el otro lado, en Alive 3 tenemos Detroit Rock City, que es uno de los grandes clásicos de la historia de Kiss, otro de los temas que ellos han elegido a lo largo de la carrera para abrir los shows y que ha sido un acierto, porque es uno de los temas más maravillosos de Kiss para abrir un concierto y más potentes. Sin embargo, esta versión de Detroit Rock City no es la que más me gusta. No me gusta tanto el groove de batería que hace Eric Singer como sí el que hacía Peter Criss, o como el que decía Eric Singer al final de la historia de Kiss, pero en esta época no me gusta tanto. Rock and Roll All Night es un tema que está muy gastado, ya lavado completamente, sin embargo es un gran clásico y se lleva este punto. Y vamos al último tema de estos dos discos, que tenemos por un lado Let Me Go Rock and Roll, también lo mismo que pasa bastante en Alive. La versión de Let Me Go Rock and Roll es muy superior, si bien es más larga, es muy superior a la versión del disco Hotter Than Hell, de la versión original que está en Hotter Than Hell. Esta versión tiene un solo de guitarra muchísimo más largo, la verdad que es una versión mucho más potente, es un final de show tremendo, muy buena versión. Y en el caso de Alive 3... me había olvidado cuál seguía. tenemos God Gave Rock and Roll to You Too. También un tema muy lindo. Hablamos la semana pasada sobre este tema cuando hablamos de Revenge. Un tema muy lindo, también muy bueno para cerrar un concierto bien. Como les dije, a mí me gustaba mucho en las últimas giras de Kiss que ellos lo usaban como cierre, cuando ellos ya se iban, como despedida, cuando uno se iba del estadio, escuchaba este tema y se lo iba cantando. Un tema muy lindo, que es un cover, pero al lado de Let Me Go Rock and Roll no tiene nada que hacer, así que esto ha sido una masacre. Todavía faltan las portadas, pero obviamente hace rato ya que Alive ha ganado, así que un nuevo punto para Kiss Alive de 1975. Y finalmente tenemos las portadas. Por un lado tenemos Alive con esa foto de Kiss que representa, si bien es un poco oscura, y hay cosas que no se ven muy bien, sobre todo en la versión de CD. Cuando uno lo ve en el vinilo, ya como la foto es más grande, se aprecia un poco más, pero en el CD hay muchas cosas que se pierden, está muy oscura. Sin embargo, es una buena foto de Kiss en todo su apogeo, Peter Criss levantando los palillos, Gene haciendo su pose clásica, Paul también y Ace también. Una foto y una marca que muestra lo que era Kiss en ese momento en vivo. Una locura, muy bueno, y aunque hoy parece muy elemental, para la época era una absoluta locura tener una banda con semejante despliegue escénico, más allá de obviamente, los maquillajes y los trajes. Y la de Alive 3 es una buena tapa negra que dice Alive 3,
Y dentro de las letras tenemos figuras de lo que era el Kiss en ese momento, de la formación de Kiss de ese momento. Está buena, no dice demasiado, así que para cerrarlo, un nuevo punto para Alive, y esto ha sido, como dije antes, una absoluta masacre. Alive logró 14 puntos y Alive 3 logró tan solo 3 puntos. De cualquier manera, y más allá del resultado, Alive 3 es un gran disco, muy bueno, que muestra a una banda que era la banda con Eric y con Bruce Kulick, realmente a tope, y era una banda muy profesional cómo sonaba en vivo, así que les recomiendo escuchar las dos caras, escuchar por un lado el Kiss original, que es demoledor, y por otro lado el Alive 3, que es muy bueno, independientemente de que el resultado así no lo demuestre. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta este final, que creo que fue una batalla bastante larga. Ahora veremos cuántos minutos quedaron, pero me parece que se hizo bastante extensa. Espero que la hayan disfrutado todos aquellos que la estaban pidiendo, y me gustaría mucho primero pedirles que nos dejen su comentario a ver qué les pareció, si están de acuerdo, si piensan que Alive 3 tendría que haber logrado más puntaje, o si esto está bien, o como sea, o tendría que haber empatado. Cada uno me gustaría que me comente qué es lo que piensa, y por otro lado les pido que me dejen un like en el video si les gustó, y por otro lado que se suscriban al canal, que nos ayudan un montón. Muchas gracias por todo, nos veremos próximamente en una nueva batalla. Tengo varias batallas para hacer pedidas por ustedes, así que se los haré saber en las próximas semanas. Vamos a estar entregando los pedidos de todos nuestros fanáticos que nos han hecho llegar pedidos de batallas. Así que muchas gracias por todo, nos vemos pronto, un abrazo muy grande, espero que hayan disfrutado este video, nos vemos muy pronto.